Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descomplícate. Hoy estoy de nuevo con Camila Nazar y quien les habla Angie Pérez. Y hoy, Cami, quiero hablar contigo de un tema que nos suena a todos y estoy segura que absolutamente todos, tanto a mí como a mí, nos ha resonado, nos ha pasado, hemos vivido y hemos experimentado. Y es ese tema de los exnovios, Camila. Mm, ¿Cuántos no llevamos nuestros exnovios cargando? Todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Hay gente que dura soltera por muchísimo tiempo y es un tema que realmente nadie toca y simplemente lo que yo he escuchado es como que evítelo, ignórelo, no le hable, vételo, imposible hablar con su exnovio y ya. Eso es lo que realmente se escucha con respecto a eso. Y Cami, te quiero preguntar, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a los exnovios? Bueno, mi Angie, pues gracias por la invitación a Descomplícate. Hola a todos. Y bueno, vamos a tratar de desmenuzar este tema de los exnovios con mucho cuidado y vamos a ir despacio, porque este es un tema que es mucho más profundo de lo que uno realmente se alcanza a imaginar. Y tal vez ni siquiera para en el exnovio, sino que tiene que ver con una cantidad de creencias que uno tiene hechas incluso desde antes de nacer a través de los lazos familiares en el contexto en el cual uno crece. Entonces vamos a desmenuzar esto paso a paso. Este tema de los exnovios es un motivo de consulta supremamente frecuente. Y digamos que tú lo mencionas como exnovio, pero en realidad en consulta yo recibo también problemas relacionados con rupturas de matrimonios o de personas que convivían juntos. ¿M? Y es muy frecuente encontrar esta problemática en la consulta. Entonces, inicialmente quisiera describir qué es lo que experimentan las personas cuando recién pasan por un proceso de ruptura. Entonces, inicialmente las personas tienen esta sensación física en el cuerpo donde tienen dificultades para dormir. Muchas veces suben de peso o bajan de peso. Hay cambios en la ingesta. Presentan al comienzo, sobre todo de la ruptura, como una sensación de ahogo o fatiga, ¿sí? Como una presión también en el pecho, no puedo ni siquiera respirar. O sea que esto nos da un poco de marco para dimensionar el impacto emocional que tiene una ruptura en las personas para las cuales esto es una dificultad enorme para asumir. Cuando el tiempo empieza a pasar, entonces ya los síntomas físicos empiezan a disminuir con el tiempo, pero empezamos a tener sensación de vacío, una sensación de soledad que muchas veces es absolutamente insoportable. Y como esta percepción de que mi vida ya no puede continuar, es como si yo hubiera quedado de alguna forma como cojo o un poquito desvalido, o sea, como que ya no tengo la misma soltura que tenía antes, no tengo la misma fluidez que tenía antes. Y a nivel psíquico, las personas experimentamos frente a la ruptura en algunos casos una sensación de estar incompletos. Es como si nos faltara algo, ¿sí? Salud. Perdón. Y eso que nos falta, usualmente tiene que ver con quedarnos sin alegría, quedarnos sin motivación para la vida, quedarnos sin energía, quedarnos sin la confianza, sin la capacidad de confiar en nosotros mismos como capaces de volver a construir otra relación sentimental. Y también nos quedamos como sin esa sensación de compañía y de calor que nos proveía el otro. O sea, quedamos como si estuviéramos, como si nos hubiéramos quedado sin techo, sin piso, sin casa. Entonces, fíjate que esta es una situación pues que es compleja. Y al mismo tiempo, mientras nos quedamos sin la alegría, sin la motivación, sin la confianza, lo que se incrementa enormemente es como una ilusión y un deseo profundo en el corazón de que esa persona vuelva. Es casi como rogando, por favor, vuelve a mi vida, porque es que si tú no vuelves, la alegría no vuelve. Si tú no vuelves, no vuelve mi motivación, no vuelve mi vida, ¿sí? Entonces, fíjense que esa creencia tiene mucho poder. Es, en otras palabras, decir, si mi pareja no viene de vuelta, mi alegría no viene de vuelta. En esta frase, lo que podemos observar es que el bienestar de la persona, ¿dónde está? ¿Adentro de mí o afuera de mí? Está afuera. Las personas que se embolatan de esta manera frente a una ruptura de pareja tienen la sensación de que su bienestar no depende de ellos,
El bienestar depende de que la otra persona quiera o no quiera estar conmigo. Y a esto nosotros le llamamos el locus de control externo. ¿Qué significa eso? Sentir que el control de mi vida está en otras manos que no son las mías. Y eso desde luego me deja en un lugar pues muy vulnerable y muy desfavorecido. ¿M? Cami, hay algo que me gusta que dices, y es que cuando uno finaliza esa relación, uno se siente como cojo. ¿Será que esa sensación de sentirse cojo es como una culpa también con uno mismo de tal vez no darse la oportunidad de explorar otras oportunidades? Como darse la oportunidad de poder ver que uno también tiene la capacidad de explorar otras aventuras u otras relaciones. Yo creo que esa capacidad, ese sentimiento de estar cojo, creo que va un poquito más allá de no tener la capacidad de emprender una nueva relación. Es que en realidad la persona tiene un vacío que no se había dado cuenta hasta ese momento que tenía, pero que a través de la ruptura se hace completamente evidente. Entonces, en este momento, la persona está como en urgencia y en emergencia. Y claro, quisiera llenar ese vacío con lo que fuera. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que se establecen relaciones de pareja con personas que quizás si yo estuviera más tranquila o más calmada, no elegiría. Pero como estoy en urgencia, es más o menos lo que pase, por favor, quien sea, pero vengan y me llenan este vacío porque no puedo vivir así. La vida es insoportable con este dolor. ¿M? Cam- Entonces, dale. A mí me pasó en mi ex relación, Cami, que hubo un momento que yo finalicé la relación, tú conociste mi ex relación y demás, y yo como que de la nada, sin alguna causa justa, finalicé la relación, pero era algo que yo sentía en mi corazón que tenía que hacer. Después de los años, tú me ayudaste a entender de alguna forma que eso tenía que pasar así. Y después de mucho, mucho tiempo, yo dije como que, claro, aquí yo decido terminar la relación porque de alguna manera él se entregó a mí y yo me entregué a él. Y los dos perdimos nuestro foco y nuestro real propósito de vida. Eso fue lo que pasó. Él no sabía para dónde iba. Él estaba locamente enamorado de mí y yo locamente enamorada de él, que los dos perdimos nuestro foco, perdimos nuestra orientación, no sabíamos para dónde íbamos. Hasta que yo decido dar como un paso atrás y emprender mi viaje sin esperar nada a cambio y él queda en el limbo, por decirlo así. Pero ahí uno puede entender muchas cosas, que igual te voy a dar la palabra porque no quiero como enfatizar en mi ex relación, porque yo sé que a muchos les ha pasado. Siempre hay una persona que sale adelante y hay otra que se queda estancada por bastante tiempo. ¿Eso por qué pasa? Entonces, bueno, antes de explicarte por qué pasa eso, quiero que hablemos sobre esa sensación que tú tenías de que nos perdimos por el camino y no sabíamos hacia dónde íbamos. Más o menos algo así fueron tus palabras. A veces cuando nos vinculamos en una relación de pareja, nos desdibujamos. Eso que te ocurrió es lo que denominamos en psicología como nos desdibujamos, o sea, perdemos nuestro límite, nuestro borde y quedamos completamente fusionados con ese otro. ¿M? Ujú, sí. Una relación de pareja que es satisfactoria es una relación en la que estás tú, estoy yo y tenemos un espacio que compartimos juntos, pero donde mi vida continúa con mis proyectos, con mis sueños, con mis cosas y la tuya también. Pero tenemos un proyecto que soñamos juntos, ¿sí? Son dos vidas que se pueden acompañar en armonía para continuar y crecer juntos. Esa es la idea de una relación de pareja sana y sobre todo que nos trae felicidad, ¿sí? Que nos trae paz. Ahora, me preguntaste después, ¿y por qué al uno le puede pasar que sea más difícil salir de la relación que al otro? Ese es un punto muy, muy importante. Esa es la clave del asunto, ¿sí? Y es básicamente porque no todos aprendimos a vincularnos de la misma manera con las personas a las que amamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos niños, empezamos a tener una relación con esa figura cuidadora, ¿sí? Puede ser la mamá, puede ser el papá, en algunos casos la abuelita o son los tíos, no importa quién sea. Pero el caso es que a través de esa relación, ¿sí? Donde se provee el afecto y donde se satisfacen todas las necesidades fisiológicas del niño, ¿sí? El niño empieza a interpretar cómo es ese mundo, ¿sí? Cómo es ese mundo externo de mí y qué tan confiable o no es, qué tan cálido o no es, qué tan seguro es para que yo pueda andar por ese mundo y explorarlo de una manera más tranquila.
Todos no crecemos de la misma manera, ni todas nuestras familias son exactamente iguales. Hay personas, ¿sí?, que cuando son niños desarrollan una forma de vincularse con los otros, digamos, de una manera segura. Eso le llamamos en psicología apego seguro, ¿sí? Mientras que hay otros niños que crecemos con una vinculación un poquito más inestable, ¿sí? No tan firme, donde a veces parece que está, pero a veces parece que no está. Y a eso lo llamamos apego inseguro. Entonces, las personas que crecen con un apego seguro son personas que tienen una base de protección, de seguridad y confianza que han interiorizado dentro de sí mismos, ¿sí? Y obviamente es algo que ya no está afuera. ¿Qué es lo que genera mi bienestar? Todo lo que yo ya tengo dentro, ¿sí? La calma, la paz, mi seguridad interior. Entonces, cuando yo me vinculo en una relación de pareja, funcionando con un modo de vincularme seguro, desde el apego seguro, entonces resulta que yo puedo unirme para compartir mi vida con el otro, hacer mis proyectos, pero si esto no funciona, claro, me va a doler, voy a extrañar a la otra persona. Claro, hay un proceso de duelo por la ruptura, pero la paz, la alegría, la motivación, ¿sí? Todo eso no se fue con el otro, eso se quedó conmigo. Me siento triste porque ya no estás, pero mi mundo sigue conmigo, sigo completa y mis proyectos siguen conmigo. Claro, salir adelante de esta manera es muchísimo más fácil, pero no todos tenemos esa posibilidad de haber desarrollado ese apego seguro. Para quienes no lo desarrollaron y esa sensación de la protección, de la seguridad y la confianza dentro de uno mismo, claro, uno lo pone afuera. Entonces, cuando se va a la pareja, con la pareja se va la protección, se va la compañía, se va la seguridad, se va la confianza, se va el mundo entero, ¿sí? Y entre más elementos tenga yo puestos afuera asociados a mi bienestar y no dentro de mí, pues obviamente cada vez que hay un quiebre de pareja, son muchas más cosas las que yo voy a perder, ¿sí? Hay muchas personas que me preguntan cuando sale este tema y me dicen, pero entonces, ¿cómo así? Si yo crecí sin un modelo de apego seguro, entonces significa que yo ya voy a quedar toda la vida con esas dificultades cuando tengo una ruptura o una dificultad para volverme a enamorar, para poder volver a Mm. confiar. Y la respuesta es no, no, para absolutamente nada. Desde luego que siempre hay oportunidades. ¿M? Y ya siendo adultos, podemos aprender de una forma muy consciente precisamente a crear ese espacio protector dentro del sí mismo, ¿sí? Donde estos elementos que me generan bienestar ya no estén afuera, sino que estén dentro de mí. Ahorita te voy a contar cómo lo hacemos, pero si tienes preguntas, Sí, tengo una pregunta, Camila, y es, yo he visto que hay relaciones que, bueno, salen, pueden superar la relación, por decirlo así, como se habla en el lenguaje mundano, pero uno se da cuenta que la persona que se consigue es la misma con la que estuvo, no la misma, o sea, ¿entiendes cuando hablo de lo mismo? Sí, son similares en sus características. Y uno ve cómo los patrones se siguen eh, realizando, ya bien sea porque la persona dice que no puede vivir sola o no puede estar sola, porque esa es la energía que trae. Bueno, hay un montón de teorías por detrás de eso, pero siempre yo me pregunto por qué las personas siguen con esos patrones hasta que hay un momento, Camila, que uno ve que la persona ya entra a una adultez, digamos que más madura, diciéndole que una adultez más madura a los 30 años, que uno ya es como más consciente, que ya quiere como formar un hogar. Y ahí es cuando la persona se cansa y quiere realmente conseguir una persona que realmente lo llene, le llene su corazón de alegría y dura en un periodo de tiempo bastante solo, de soltería. Y ahí es cuando empieza a preguntarse, yo no merezco a nadie, qué es lo que me pasa, porque todos los hombres me huyen, porque todas las personas que empiezan a hablar conmigo me dejan de hablar, me ignoran, qué es lo que estoy haciendo. Yo como psicóloga, no sé, tal vez inconscientemente la persona no está realizando, no está realizing, pensando o dándose cuenta que esto que están viviendo seguramente es porque no han llenado esos vacíos de los que tú hablaste en el principio. Pues ya la persona que los sostenía durante todo el tiempo de una relación a otra ya no está y es el momento de conectarse con ellos mismos. En una ocasión yo me acuerdo que yo le dije a un compañero, el día que tú estés listo desde tu corazón, desde adentro y fortalezcas esto y estés listo para ofrecerte a ti mismo algo, ese día vas a encontrar a alguien. Y así fue.
Le tomó tiempo, pero así fue. Yo creo totalmente en eso. Te voy a decir por qué. Tú al comienzo me decías, ¿por qué las personas si tienen un problema con diga, supongamos que es una mujer que tiene la tendencia a buscar parejas que son maltratadoras, ¿sí? O agresivas o abandónicas, lo que tú le quieres poner. Entonces, ¿por qué termina esta relación y se consigue otra persona con el que establece el mismo vínculo? Y luego termina y luego otra con el mismo vínculo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Si tú tienes muchas cosas, pero no tienes agua, sientes obviamente sed. Y cuando sales y no tienes y llevas ya un día, 2 días, 3 días sin tomar agua, ¿qué es lo que tú vas a ir a buscar? Agua. Agua. Camila. Y si sigues sin el agua, ¿qué es lo que vas a entonces, bueno, buscas tu agua, te tomas el agua. El agua se acabó, ¿y qué vas a seguir buscando? Agua. Agua, porque eso precisamente es lo que no tienes. Y eso que no tienes, en realidad nadie te lo puede dar. Uno mismo tiene que aprender a construirlo dentro de sí mismo para que realmente después ya yo establezca una relación donde yo no necesite a nadie, sino donde yo quiera vincularme con esa persona que me parece valiosa, que yo la elijo y con la que yo quiero compartir. ¿Ves? Es un concepto completamente diferente de establecer una relación de pareja. ¿Mm? Quiero hablarte de algo. A ver, Em, ok, o quiero preguntarte hasta de dónde hemos hablado hasta el momento, ¿sí? ¿A quién en realidad necesitamos cuando estamos dolidos? a nosotros mismos. A nosotros mismos. ¿Quién es el que puede darnos un verdadero bienestar? Nosotros. Nosotros mismos. Ujú. ¿Y es posible conseguirlo? ¿Es Sí, posible? sí, sí es posible, sí. Lo que pasa es que no podemos hacerlo como nos gusta, que es con la fórmula mágica, o Ujú. tomándonos no sé, La pastillita. la mágica que ya nos quitó, así como el dolor de cabeza. Este tipo de cosas, ¿sí? Toman tiempo, no son imposibles. Toca trabajar un montón para poder sanar capítulos, entender cosas, ganar nuevas comprensiones e ir ganando más terreno en la seguridad personal y propia. Y luego, sobre ese terreno firme, así como decías tú, es muy probable que digamos como que la capacidad de conectarnos con un otro y tener la relación que realmente soñamos ocurra. Pero eso pasa primero por nosotros. ¿Mm? Ahora hay muchas personas que se preguntarán de pronto que están viendo este video, pero ¿y cómo hago eso? Eso está muy difícil, porque sí, vaya y hágalo, pero ¿cómo se hace? Bueno, sí. Bueno, cuenta cómo Pregúntame se hace. y luego entonces, o Hago quieres la otra que pregunta. ¿Cómo se hace? bueno, lo que pasa es que esta parte es más larguita, pero si tú me quieres preguntar, hagámoslo ahora y luego yo termino de compartir el cómo se hace. Sí, yo te quería preguntar porque yo también he visto a otras personas que nada es suficiente. Nada es suficiente, Camila. O sea, si tienen a esta persona, no le es suficiente, se quejan, se agobian, no les gusta, se consiguen la otra y tampoco, la otra y tampoco. Aquí misma como que mentalmente me estoy respondiendo. Yo creo que estarán buscando lo que acá adentro no tienen. Será No como ese tienen, amor, claro. ese amor. Y Claro, como dices tú, es que uno no puede amar lo que no conoce. exacto, así es. Esa famosa frase y es totalmente cierto, ¿sí? Y fíjate que hay personas que por lo menos, como poníamos en el ejemplo del agua, se repite y buscan exactamente al mismo. O busco al agua porque eso es lo que yo ya sé que no tengo, así sea de forma inconsciente, pero de alguna manera hay algo de claridad en saber qué es lo que me falta. Pero hay personas que no tienen tan claro qué es eso que me hace falta. Y hay personas que no saben ni siquiera si eso que me hace falta es un otro o qué tipo de otro, o si eso que me falta más bien es como cambiar algo en el trabajo, o si eso que me falta es tener un poco más de tiempo de descanso. Es como muy confuso y como un panorama muy nublado, ¿sí? Pero al final, la raíz de ese mismo malestar de confusión y de insatisfacción es exactamente el mismo: no conocerme. Si yo no me conozco a mí misma, ¿sí? No sé qué es lo que ya tengo. Si no me conozco a mí misma, tampoco sé
cuál es esa oportunidad como de mejorar ciertos aspectos y ni siquiera sé cuáles son las cosas en las que tal vez yo estoy fallando, ¿sí? O si no me conozco a mí misma, tampoco tengo ni idea cuáles son mis sueños profundos, qué es lo que me conecta y me da sentido de vida, qué es lo que me motiva a mí y me energiza todas las mañanas para buscar una vida feliz. No lo puedo saber si no me conozco a mí primero. Entonces la raíz siempre va, conócete a ti mismo primero, ¿sí? Y ese sí es como la llave secreta que abrirá todas las puertas que tú quieres buscar para tener una vida mucho más satisfactoria. ¿Mm? Cami, y ahora hablemos de el tal que hay personas que dicen que supuestamente les funciona. Eso de un clavo saca otro clavo. Yo soy partidaria de que hay personas que les funciona y siguen su vida normal, pero hay otras que yo he dicho, un clavo entierra más otro clavo. Entonces quisiera preguntarte, ¿cuál es tu teoría con respecto a esto? Entonces, esta respuesta la voy a anclar en lo que ya hemos venido hablando, porque es la forma en la que yo lo concibo. Y es, ¿un clavo saca otro clavo? Si yo tengo una seguridad instalada dentro de mí misma, termino una relación porque en realidad yo no estaba muy contenta con esto, ¿sí? Y vi justo a alguien en esa circunstancia que me llamó la atención y yo me siento que yo ya cerré con esta otra persona y quiero establecer una relación de pareja de otra oportunidad, ¿por qué no? ¿Sí? Eso puede pasar. Ujú. Y muchas veces sucede que largos noviazgos, ¿sí? Se terminan y de pronto se inicia muy rápido otra relación y esa relación termina siendo un matrimonio, por ejemplo, ¿sí? O Eso sea, en mi puede, caso. eso pasa, Sí, eso ¿sí? pasa, eso pasa. Entonces, fíjate que ahí no fue como que un clavo sacó otro clavo, sino como que más bien ya estoy lista, yo ya cerré mi ciclo, agradezco a esta persona con la que duré estos años o estos meses de compartir juntos, pero siento que ya lo que podíamos nutrirnos el uno al otro ya ocurrió y creo que ya estoy listo como para otra cosa. Y puedo conectarme y tener una relación supremamente satisfactoria. ¿M? Pero cuando yo termino esta relación y quedo en déficit, ¿sí? Es decir, quedo con un vacío gigantesco como el que estamos hablando al comienzo. Y yo no logro, ¿sí? Sanar ese dolor con mis propios mecanismos, con mis propias herramientas, con mis propios recursos. Entonces yo empiezo a buscar a cualquier persona que esté, digamos, de fácil contacto para que esa persona me provea otra vez y me restablezca esta paz que yo tengo. Entonces, si yo sano el déficit estableciendo una relación de pareja con alguien que yo ni siquiera conozco bien, que de pronto bajo otra circunstancia quizás yo ni siquiera hubiese elegido, porque tal vez tiene cosas que me hacen daño o que no me gustan o que no resuenan conmigo. Entonces, este vacío con el tiempo se va a ir volviendo muchísimo más grande porque en lugar de encontrar lo que yo soñaba, que es seguridad, alegría, paz, compañía, respaldo, apoyo, lo que encuentro es muchas veces todo lo contrario, Mm, ¿sí? Entonces, sí. maltrato o displicencias o peleadera, ¿sí? Pero no encuentro lo que yo quiero. Entonces, el hueco que yo tenía, este vacío, empieza a volverse mucho más grande y el remedio entonces termina siendo peor que la enfermedad. ¿Mm? Bueno, ya para salir de este tema, hablemos de cómo salir de eso Ok. y tal vez conseguir una nueva pareja, porque yo conozco gente muy cercana a Cami que a mí me dice, ¿será que yo no merezco a nadie? ¿Será que es que yo no voy a conocer a nadie? ¿O qué es lo que yo tengo? ¿Los espanta? ¿O es que vuelo feo? O sea, la gente se les pasa de todo en la cabeza. Entonces, la respuesta es, claro que cada persona va a poder encontrar una relación de pareja, pero yo le diría a la persona que está pasando por eso en este momento y que nos está escuchando, yo le diría, enamórate de ti y luego enamórate de alguien más. Porque cuando uno se conoce, hizo todo su proceso, sabe cuáles son sus claros y cuáles son sus oscuros, conoce uno sus herramientas, aprende uno a disfrutar de su soledad, de su paz, de su compañía, ¿sí? Entonces está uno, digamos, como mucho más listo y preparado para tener una relación donde el otro con el que yo me voy a encontrar esté en el mismo plan, ya está listo, ya no está sanando dolores, no está, sí, no voy a tener que llegar acá a ayudar a la reparación de él o a la mía. No, estamos los dos en paz, en armonía
y la probabilidad de que el vínculo digamos que produzca una relación tranquila y agradable para los dos es muchísimo más grande. ¿Mm? Pero ahora vamos a hablar sobre este cómo que me Sí. preguntaste. Entonces, ¿cómo hago entonces para poder lograr al final tener una relación más satisfactoria a través de mi trabajo personal? Entonces, primero, lo voy a resumir en 3 pasos. Ok. Entonces, el primero, pregúntate si lo que tú buscabas en esa pareja era seguridad. ¿Mm? Si tú buscabas, o más bien, si esa pareja con la que cortaste y con la que sientes que no puedes continuar si no la tienes al lado, lo que te daba era seguridad, muy probablemente lo que sucede es que tú sientes que tu fuerza interior no es suficiente, ¿sí? O puedas experimentar que tú no tengas como muy claro si esa fuerza te permite salir de donde estás o no. Es decir, dudas sobre tu fuerza, dudas sobre ti misma y confíes más en la del otro que en la tuya, ¿sí? Si ese es el caso, si el caso es un tema de seguridad, por favor, recomendación, siéntate ya sea tú solito o en compañía de un profesional y explórate mejor. Trabaja en conocerte mucho y a profundidad. Pregúntate, por ejemplo, tú quién eres, pero quién eres de verdad. Haz esa pregunta con papel y lápiz y siéntate a escribir a ver qué sale. ¿Qué es lo que te hace ser tú? ¿Qué es lo que te hace diferente de las demás personas? ¿Cuál es tu luz propia? ¿Sí? Pregúntate también qué te gusta y qué no te gusta. Pregúntate por tu personalidad, por tu forma de ver el mundo. Busca también en qué momentos has logrado ser exitoso o ser exitosa. Y céntrate específicamente en qué fue, o más bien, en qué es eso que tienes tú que te ayuda a conseguirlo. Ese éxito del que te preguntaste hace un momento. ¿Mm? Este tipo de preguntas nos van orientando y básicamente lo que nos van conduciendo es a que empecemos a develar cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestras herramientas, ¿sí? ¿Qué es esa cantidad de cosas que ya tenemos, ¿sí? Y esos serán los materiales con los cuales empezaremos a construir esa seguridad personal. ¿Mm? Es muy difícil construir la seguridad personal si yo quiero hacerla con base en que primero cambiarme completamente para luego sí quererme. No, no. Primero me conozco y yo te aseguro que no importa por la situación que estés pasando, por el dolor que estés atravesando, por los errores que hayas cometido, haciendo un proceso profundo de autoconocimiento te vas a encontrar con todas las herramientas que tú ya tienes, que no tienes que ir a aprender, que ya hacen parte de ti. Y allí es donde vas a descubrir tu fuerza interior y vas a ganar seguridad en ti mismo. ¿Mm? Cami, tengo muchas preguntas, pero no sé si dejarlas para un próximo audio porque siento que son como muy profundas. Primero, tú dices que tenemos que saber quiénes somos. Yo sé, o sea, eso es algo que siempre hablamos y eso. Y yo recuerdo que una vez lo dialogué contigo y yo te dije, Cami, yo una vez me senté a escribir quién soy, pero entendí que yo soy mucho más allá de mi profesión, que así fue como salió y surgió Descomplícate, ¿no? Como que yo no soy la psicóloga clínica, la que trabaja, sino que yo soy una esencia más allá, sensible, más allá de lo que todo el mundo ve y uno hace. Pero yo creo que eso tal vez lo podríamos hablar en otro audio. Pero algo que sí te quiero preguntar, Camila, aparte de cómo salimos de esto, también hay una parte como de perdonarnos, ¿no? Perdonarnos a nosotros mismos para poder perdonar también a esa persona y no seguir una vida con rencor, porque yo por lo menos, Cami, yo he terminado mis relaciones muy bien y cuando yo me sienta apta porque me llegó un mensaje para la persona o tengo que tener algún contacto corto con la persona o si la persona me necesita por alguna razón, yo la contacto, pero por el segundo, ¿me entiendes? Como que no es que quiera ser la mejor amiga, pero hay personas que no toleran, los tratan mal, los insultan, no los pueden ver, les desean lo peor
O sea, un montón de cosas que uno dice, pero ¿por qué cargas con tanto si tú ya estás casada? ¿O por qué cargas con tanto si ya han pasado tantos años? ¿Por qué cargas con tanto? ¿Por qué le tienes que desear el mal a esa persona? Y me gustaría tocar este tema porque yo sé que tú me has enseñado que parte de haber vivido algunas experiencias o tener algunas personas en la vida de uno le están enseñando lo que uno es y que uno primero se tiene que perdonar para poderlas perdonar a ellas. Ok. Entonces, esa respuesta de cómo puedo hacer para perdonar y para continuar y no cargar todo ese dolor, te lo voy a responder en el mismo marco organizado al que veníamos desarrollando nuestra idea para que las personas que nos estén escuchando no se nos vayan a perder. Estábamos entonces, yo les había mencionado que les iba a plantear 3 formas en las que podemos empezar a salir de esa situación de dolor por la pérdida de una pareja y empezar a trabajar en nosotros mismos, ¿verdad? Ujú. Entonces voy a conectar tu pregunta con eso. Entonces había Ok. dicho punto uno. Entonces, si tú sientes que tu seguridad, tu sensación de que estoy seguro se fue con esa persona, revisa dónde estás poniendo tu fuerza. Si la fuerza te la proveía la otra persona o si es que tú, y obviamente es porque de pronto tú te das cuenta que tú no eres suficientemente fuerte o tu fortaleza no es suficiente para sobrellevar la situación y ya hablamos sobre esto, ¿vale? Ujú. La segunda forma de cómo sobrellevar esto. Entonces, si al ocurrir la ruptura, tú sientes una sensación de dolor terrible, 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 que solo te aliviaría el hecho de que esa persona regresara hacia tu vida, ¿sí? O incluso, en muchos casos eso tampoco ocurre así, porque a veces ese dolor las personas creemos que nos lo generó fue el otro, ¿sí? El otro que se Mm. fue. Sí, Y eso. ese es un dolor terrible. Entonces, déjame decirte algo. Ese dolor que tú sientes es un dolor de tu vida, no es un dolor necesariamente de esa relación con esa pareja en la mayoría de los casos. Claro, van a decir, pero no, pero ¿cómo así? Si es que este fue el que me hizo, no me hizo, no sé qué. Claro, espérate, te explico. El tema del dolor que probablemente tú sientes que está asociado a ese vacío del que venimos hablando, está vinculado más allá de esta persona. Y quizás esa sensación de abandono, pregúntate si ya no la traías desde antes. Pregúntate si de golpe esa sensación de abandono no la vienes cargando desde hace varios años, incluso desde que eras un niño. ¿M? Y quizás esté vinculado con heridas que ocurrieron hace muchos años, ¿sí? Incluso antes de que tú nacieras, ¿sí? O incluso antes de que esa persona naciera también. O sea, hay dolores muy abandónicos que son propios y que tienen que ver con esa configuración familiar en la que yo crecí, en la que yo nací, donde yo aprendí a vincularme con el otro desde lo que me hace falta, desde lo de la carencia, desde el anhelo de lo que no tengo, que no me proveen y que necesito, ¿sí? Para vivir y para salir adelante. Y muchas veces ese dolor que yo le pongo al que se fue, con el que terminé una relación, no es un dolor que él me causó, es un dolor que yo ya, es un vacío que ya yo tengo abierto desde que yo soy un niño, ¿sí? Por las dificultades que pudieron haber sido, no sé, parte de la historia de la familia y de mi niñez, ¿sí? En ese caso, yo te invitaría a que tú pensaras una cosa. Ese dolor, muy posiblemente tú no eres el responsable ni el culpable de ese dolor, ¿sí? Y seguramente tus papás y tu familia tampoco, porque todos venimos aquí a hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿sí? Eso significa que tú eres inocente de ese dolor porque pasó antes de ti. Y si pasó antes de ti, es incluso inocente también esa persona a la que tú le adjudicas ese daño que te causó, ¿sí? Entonces, este concepto de inocencia, ¿sí? De poder ver las cosas un poquito más en contexto más grueso, más allá de ti y de mí, veámoslo en cómo fue mi vida, cómo es mi Ujú. familia, qué es lo que, todas las circunstancias que rodean mi desarrollo, ¿sí? Y cuando uno va ampliando así la foto, entonces perdonar es más posible y es más fácil, porque se empieza a desplegar una mirada más profunda, más completa de la foto, donde yo puedo entender, ¿sí? Racionalmente cómo fue que las cosas ocurrieron, ¿sí? Tal vez esto que yo tengo, no, él no es el responsable de eso o ella no es la responsable, tal vez vengo con este déficit desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Sí?
Entonces, el perdón desde este enfoque es mucho más lograble. ¿M? Y la tercera forma en la que puedes trabajar en ti mismo para salir adelante de este dolor, ¿sí? O de esta repetición de volver a caer en la misma pareja que no me gusta, tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Le tienes miedo a la soledad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esa pregunta? Porque si tú le tienes miedo a la soledad, es decir, que pareciera que cuando se rompió la pareja, la persona se llevó, ¿sí? Mi compañía y ahora no puedo estar solo porque es intolerable. Para muchas personas es muy difícil estar en compañía del sí mismo, ¿sí? O sea, en soledad. Pregúntate si en últimas te tienes miedo a ti, ¿sí? Y aquí yo te tengo una pregunta adicional. Mm, ¿Tú ya te has sentado a revisar cómo estamos de dragones, de demonios interiores? Todos los tenemos, ¿m? Pero no todos hemos tenido el tiempo, ¿sí? O el deseo de sentarnos a conocerlos y a explorarlos. Si tú no lo has hecho y si sientes que no resistes la soledad y que necesitas que tu pareja vuelva o conseguir cualquier otra pareja para escapar de la soledad, yo te invito a que te detengas por un momento, ¿sí? Y te sientes con una taza de café o de té, algo así como tranquilizante, y le abras la puerta a los dragones interiores. uy, Dios, Camila, Pregúntate, esta invitación. es que es tan importante. Sí, sí. Pregúntate, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Cuál es el miedo más grande que tienes? ¿Sí? Cuéntalos, ¿cuántos miedos son? Dibújalos en un papel, escribe sobre ellos, háblalo, ¿sí? Y vuelvo y digo lo mismo. Lo puedes hacer tú de una forma reflexiva, profunda, desde luego. Si sientes que quisieras esa compañía como acompañamiento para lograrlo, búscala, porque está disponible. Pero lo importante es que lo hagas, ¿sí? Usa tus recursos para analizar cada uno de esos dragones y trata de ampliar la imagen lo más grande posible, lo más abarcadora posible, ¿sí? Sea amable con los dragones, trátalos bien. E invítalos a ellos también a un cafecito, esa es mi recomendación. ¿M? Porque los dragones hay que escucharlos, a Mm. los miedos hay que enfrentarlos y mirarlos a los ojos y dialogar con ellos, porque todos los miedos traen un aprendizaje, todos los miedos están ahí porque hay algo que te quieren decir y que tú no has escuchado, ¿sí? Porque a veces nos ponemos sordos y la vida nos habla y nos trae mensajes y nosotros seguimos sordos y no queremos escuchar. Cami, eso es bien difícil, eso es tan, o sea, yo he pasado por eso. Y tú que me has cargado toda esta vida, como 10 años, Camila, lo sabes. Y eso es muy difícil, o sea, uno decirlo, solo decir lo que le salga a uno de la boca, eso cuesta. Es como si uno tuviese un nudo acá en la garganta que uno dice, no, no puede, no puede. Pero sí, yo sé que eso también está relacionado a cómo uno ha sido criado y cómo los Claro, papás fueron criados. Porque de verdad que ellos ni siquiera tienen la culpa porque también ¿no? vienen de un contexto que a uno le han Sí, enseñado desde correcto. la ignorancia realmente. Es que ¿quién puede tener la culpa cuando Ujú. no sabe lo que en realidad está haciendo? Porque no lo hace con el propósito de dañar a nadie. O sea, es difícil de entender, pero en realidad yo pienso que muchas veces pecamos más por la inocencia que en realidad por la maldad. Así Sí, nuestros actos parezcan que son malos, si es que los catalogamos así. Muchas veces la gente hace lo que hace porque es la mejor forma en la que puede responder a las cosas que le suceden en la vida cotidiana, ¿sí? Más allá de que haya una intención de verdad de querer dañar a todo el mundo. No lo quieren hacer, pero no saben cómo hacerlo. ¿M? Entonces, eso también es una invitación a la compasión con uno mismo con y con nosotros. su entorno, Ujú. ¿sí? Y obviamente no solamente quedarnos en la invitación de la compasión, sino también es una invitación a la acción, que tú puedes liberarte y puedes construir la vida que tú quieres, ¿sí? Lo puedes hacer en cualquier momento, pero como todas las cosas, digamos, maravillosas, todo requiere un esfuerzo, ¿sí? Un trabajo profundo y ese trabajo tiene que ver con el sanar. Antes de que terminemos con esto, quiero terminar de cerrar la idea de los dragones, que para mí Ujú. es absolutamente importante. Sí, es muy importante. Em, y no sé si tú te hayas visto esa película de cómo entrenar a tu dragón. No. Bueno, te la recomiendo.
Hay muchas personas que se la han visto, otras que no. Es una película muy sencilla, es de muñecos animados, ¿sí? Está la parte uno, 2 y 3. En consulta yo recomiendo mucho a mis pacientes que vayan y se vean esa película. Esa película tiene un mensaje precioso y tiene que ver, para mí yo lo uno con esto que venimos desarrollando sobre enfrentar a los dragones, ¿sí? O hablar con ellos, invitarlos al cafecito y tanta cosa. Porque en esa película el protagonista es visto como un niño indefenso y como que tal vez no es fuerte, es muy vulnerable, es flaquito, mientras que los otros sí son grandes y los otros, toda la comunidad está muy entrenada en matar a todos los dragones. En cambio, este niño no tiene la habilidad de matar a nadie, ¿sí? Y no, o sea, no está, casi que no tiene mucho valor dentro de su contexto social porque es muy flaquito, muy enclenque. Por razones de la vida encuentra un dragón, ¿sí? Y él se dedica a entrenar a los dragones y le termina enseñando a toda su comunidad que hay formas diferentes de resolver las situaciones dificultosas, ¿sí? Entonces los dragones nos molestan en la comunidad, ellos habían decidido matarlos, pues este niño decide domarlos. Y yo quiero ser ese niño que doma los dragones y quiero invitarte a ti y a todos los que escuchen este audio a que sean domadores de sus dragones, no los maten, por favor. Ustedes pueden montarse sobre los dragones y van a volar muy alto y van a descubrir y ver cosas que no han podido ver hasta ahora. Bueno, Cami, yo creo que este tema está bastante interesante. Yo creo que muchas personas están aquí felices de escucharnos, pero yo creo que si nos seguimos aquí extendiendo, vamos a terminar hablando toda la tarde. Así que dejo abierto dos preguntas que me parecen importantes. Igual invito a la gente que si tiene algunas preguntas nos escriban y nosotros se las resolveremos. Y la primera, Cami, es, ¿acepto a mi pareja por lo que es o la quiero cambiar? Y el segundo es, ¿cómo hacemos para perdonar de corazón? Muchas gracias, Cami, por compartirnos todo esto. Camila es psicóloga sistémica, por eso es que me encanta tocar estos temas de familia y la tendremos aquí muchas veces hablando de estos temas. Y bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Descomplícate Raya al Piso Podcast y a Camila la encuentran como La Luz de la Esperanza Raya al Piso Podcast. Bueno, pues un gusto estar contigo en este espacio y a mí me encanta el tema de relaciones de pareja porque creo que hay mucha tela que cortar, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, hablamos sobre las rupturas, pero también hay otros temas que se pueden tocar sobre la relación de pareja que creo que valdría la pena desarrollar más adelante. Pero bueno, ya tendremos tiempo para eso. Gracias, Cami. Un Un abrazo a abrazo, todos. saludos, chao. Chao.